Sección Adulta. Un excelente inicio de semanas para todos, es un placer mantenerlos informados. Este es el servicio informativo de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Con nostalgia y emociones encontradas, el mandatario Rafael Correa presenció su último cambio de guardia. Hasta siempre presidente, era el grito de centenares de personas que se convocaron allí en la Plaza Grande. Arrancamos con los titulares. El presidente de la República, Rafael Correa, inauguró la plataforma gubernamental de gestión financiera y presidió la última ceremonia de cambio de guardia. En la Asamblea Nacional se ultiman detalles de lo que será la ceremonia de cambio de mando. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso reconoce a Lenín Moreno como presidente electo del Ecuador. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel con el objetivo de reanudar las negociaciones de paz, suspendidas hace 3 años. Vamos con el desarrollo de la información. Los servicios de varias instituciones de la gestión financiera ya son ofertados en la nueva plataforma. Usuarios y autoridades hablaron de su importancia y mostraron su complacencia por esta gran obra. Ubicada en el corazón financiero de la capital, la moderna plataforma gubernamental concentra a los servicios y funcionarios de los ministerios coordinador de la política económica, de finanzas, del servicio de rentas internas, de la Corporación de Seguros de Depósitos, Bancos Central, del IES, de Desarrollo, de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, del Servicio de Aduanas, así como del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Para entregar a la ciudadanía en un área de terreno de más o menos 53.000 metros cuadrados, más de 130.000 metros de construcción. Una obra gigantesca que se define como un núcleo de gestión administrativa y servicio público, que en solo una semana de atención recibió a más de 9.000 usuarios. Muy bonito, muy elegante, muy bonito, de verdad que sí, un adelanto total. Creo que ayudó bastante porque en la anterior ubicación del BIES todos estaban prácticamente, el espacio estaba tan reducido que no entraba la gente. Ahorita veo que hay por lo menos donde la gente pueda sentarse, esperar tranquilamente el turno y no ha habido inconveniente. La inversión es de $225.550.000, que están pensados no solo en función de la inyección de recursos en un momento difícil de situación para el Ecuador, también para dotar de un ambiente seguro y agradable para funcionarios y usuarios. Esto no sirve de nada en el momento que lo pongan todo bonito y la gente que atienda bien. El objetivo de este edificio es brindar un mejor servicio público. Un proyecto además que será complementado con los temas de movilidad a través del Metro de Quito. Súper bueno, me atendieron en 10 minutos, o sea, ya estoy ahorita ya saliendo, súper bien. Pero ¿dónde estacionarse? Es un gran lío. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Rafael Correa, estuvo allí en la inauguración oficial de la plataforma gubernamental de gestión financiera. Una obra considerada emblemática que forma parte de los grandes proyectos en la gestión del jefe de Estado. Los tiempos adversos que debió enfrentar el país en materia económica en los 2 últimos años de gestión del gobierno nacional demuestran que la construcción de esta obra fue una decisión acertada, dijo el mandatario. En la historia sabrá reconocer que cuando mejor gobernamos fue en esos últimos 2 años. Nunca en la historia del país se recibió tantas cosas negativas en tan poco tiempo. Pues a la plataforma de gestión financiera se suman otras 4 que son parte del programa de modernización del Estado, recordó el presidente, pero se debió priorizar 2 de ellas por la forma en que se financiaba y ayudaba a inyectar recursos a la economía del país. Que eran financiadas con créditos internacionales, se inyectaba recursos a la economía. Entonces continuamos con estas 2 plataformas, pese a las dificultades, les insisto, sobre todo por cuestiones macroeconómicas. Desde esa perspectiva, insistió en que un gobierno y presidente no deben ser el gerente de un país, sino un estadista, porque la rentabilidad financiera no es lo único que debe ser tomado en cuenta. Que la rentabilidad financiera solo es parte de un concepto más amplio de rentabilidad, que es la rentabilidad social. Y un estadista debe velar por la rentabilidad social, no por la rentabilidad financiera. Y vaya que si tienen rentabilidad social todas esas obras.
Sobre los problemas de inundación que enfrentó la infraestructura por las lluvias en días anteriores, el mandatario responsabilizó a la municipalidad y recordó además que uno de los fiscalizadores de la obra fue la Escuela Politécnica del Ejército. Pero incluso si hubiera falla en diseño, para eso hay garantías, para eso se recibe provisionalmente la obra y se corrigen los problemas. Pero es la ganas de dañar, es la gana de quitarnos la alegría, es la gana de quitarnos la esperanza. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Este lunes 22 de mayo el presidente Rafael Correa estuvo presente en lo que fue el último cambio de guardia de su mandato. Entre los asistentes hubo nostalgia y muestras de cariño al mandatario. La Plaza Grande lucía copada por simpatizantes del gobierno, que llegaron este lunes desde todos los rincones del país para presenciar el último cambio de guardia con Rafael Correa como mandatario. Desde Manabí, Caterina Medranda Ortiz, quiero agradecer en nombre de mi tierra, que vivió momentos muy duros causados por el terremoto. Quiero darte las gracias, presidente, porque más que presidente fuiste un compañero, como siempre te lo he dicho, amigo. El acto estuvo cargado de emotividad. El palacio había sido engalanado con los colores del estandarte nacional. Y cuando el presidente apareció tras saludar a sus invitados, entre los que se hallaban autoridades de la Asamblea y ministros de Estado, la gente estalló de alegría. Después del acostumbrado cambio de guardia a cargo de los granaderos de Tarqui, sobre el final, artistas nacionales entonaron varias melodías dedicadas al presidente. Los asistentes demostraron su cariño a Rafael Correa mediante el uso de carteles y fotografías. Venimos a darnos nuestro apoyo, nuestro cariño sincero por todo lo que ha hecho por nuestro hermoso Ecuador. Es un súper presidente, un líder máximo de la revolución. Que yo le admiro como a ningún otro presidente. Este presidente nos iguala a toditos los presidentes unidos. Rafael es turista mexicano y nos expresaba las emociones que le provocó el presenciar el cambio de guardia en Ecuador. Es inolvidable, es inaudito. No había visto algo para un presidente como en mi historia, en mi vida. Así fue el último lunes en Carondelet y la Plaza Grande con Rafael Correa como jefe de gobierno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Tras un tiempo de descanso y reflexión, el ex candidato presidencial Guillermo Lasso reapareció, pronunciándose sobre la futura investidura del nuevo presidente del Ecuador. Asimismo, se refirió a las curules obtenidas por el movimiento Creo en la Asamblea Nacional. Pero hay que reconocer las realidades de la vida, hay que reconocer los hechos consumados. La alianza Creo Suma, junto a otras agrupaciones políticas, recibió casi 5 millones de votos en la última elección. Eso nos pone en el centro de la vida política del Ecuador. Nos consolida como el primer grupo de oposición. Vamos con otro tema. A 2 días del cambio del mando presidencial en la Asamblea Nacional se desarrollan ensayos generales. En un trabajo interinstitucional entre la Presidencia, el Legislativo y la Cancillería se coordinan los últimos detalles de este evento a realizarse este miércoles a partir de las 10 de la mañana. El movimiento es intenso en el Palacio Legislativo. En la entrada principal se ha dispuesto una rampa por la cual ingresarán los invitados especiales a la posesión del presidente electo Lenín Moreno. 100 cadetes de la Escuela Militar Eloy Alfaro realizarán una calle de honor. Posteriormente, la banda militar rendirá los honores de ley a las autoridades presentes. Se conoce que el jefe de Estado saliente, Rafael Correa, ingresará con la canción Patria. Estamos viendo el orden de cómo ingresan las autoridades, las personas que le reciben y lógicamente ya el evento que se va a realizar al interior de la sala de la Asamblea. Ya en el Pleno de la Asamblea se efectúan los trabajos de limpieza, después de retiradas las curules. Aquí se ubicarán 900 sillas. Según información proporcionada, al lado izquierdo estarían los familiares de las principales autoridades, así como los ministros entrantes y salientes. Al lado derecho se ubicarían los asambleístas y a los extremos los invitados de las diversas comitivas del mundo. Hasta la fecha se han confirmado 12 países presididos por sus jefes de Estado.
mientras que en la parte superior ingresarán 700 personas de diferentes organizaciones sociales. Al interior estamos contando con alrededor de 700 hombres que se van a encargar tanto de la parte protocolaria, tanto de la seguridad y evitar cualquier situación que pueda alterar este evento. En la parte externa estamos contemplando alrededor de 3.000 hombres, donde les van a brindar la seguridad a todas las caravanas que vienen con los presidentes de diferentes países. Aunque el evento solemne inicia a las 10 de la mañana, el ingreso estará habilitado desde las 8 horas. Así también las avenidas que rodean la Asamblea Nacional estarán cerradas. Olga Velasco, Ecuador TV. Los pobres son pobres por una sociedad injusta, excluyente, que nunca repartió oportunidades equitativamente. Dos hombres con dos visiones totalmente opuestas sobre la supervivencia se aventuran en uno de los paisajes más áridos del planeta. Usaré cada recurso que tenga para aislar este refugio para nosotros. Es un lugar muy peligroso. Si caes aquí, mueres. El instructor de técnicas de supervivencia, Cody Landin, y el veterano de operaciones especiales, Joe Tetay. Dos hombres con diferentes tácticas de supervivencia muestran cómo mantener el calor. Sobrevivientes extremos, lunes, 20 horas. Flaco. Jugueteamente arroz, por favor. ¿Don caballero? Pone juguito. Enseguida. Primer plano, solo cine ecuatoriano. Muy pronto. Las palabras abren caminos. Conectan personas. Construyen puentes. Crean belleza. Forman conocimiento. Hacen historia. Palabra suelta, este miércoles 22 horas. En Editogran hacemos más y lo reflejamos en nuestro trabajo diario. Más rapidez, más capacidad, más calidad, más tecnología, más efectividad, más innovación. En Editogran garantizamos soluciones gráficas gracias a nuestra maquinaria de alta tecnología, con excelentes materiales de trabajo y nuestro personal capacitado. En Editogran hacemos más. San Pedro de Cumbayá es una parroquia llena de historia y tradición, donde sus fiestas y celebraciones se bailan al ritmo de su identidad e interculturalidad. Aquí en Cumbayá tenemos tradiciones culturales en diferentes sitios muy importantes. Aquí tenemos en el sector de San Juan, en el sector del Lumbicí, tradiciones ancestrales que vienen desarrollándose año a año. ¡5, señor! Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30. Uno de los mayores logros de Rafael Correa fue el éxito de su política internacional. Su pensamiento y críticas han sido escuchadas. Continuamos con la serie sobre el jefe de Estado y enseguida les presentamos un reportaje de algunos de los momentos clave que marcaron un antes y un después con varias naciones. En 2005 el paso de Rafael Correa por el Ministerio de Finanzas fue de apenas 3 meses. Por su defensa de la soberanía nacional se ganó la simpatía, especialmente de aquellas personas ligadas a los movimientos de izquierda. Por ejemplo, no compartía las políticas del Fondo Monetario Internacional. Hay compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En aquella
aquella época, pese a no contar con experiencia alguna en el manejo de relaciones internacionales, Rafael Correa sorprendió a propios y extraños al posicionar al Ecuador como un país soberano y de respeto. La burocracia internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país. María Isabel Salvador fue la segunda ministra de Relaciones Exteriores de la actual administración. La exfuncionaria asegura que antes de este gobierno a nivel internacional nuestro país no tenía una imagen positiva. Hoy el Ecuador es un país reconocido a nivel internacional de muchas maneras, lo que no era hace 10 años. O sea, uno preguntaba, nadie sabía nada del Ecuador. Este criterio también lo comparte el historiador Jorge Núñez. El país empezó a darse cuenta de que emergía. Hoy estamos en una disyuntiva entre una patria altiva y soberana, que es lo que buscamos, o tener una hacienda bananera más. Un líder político nuevo. Son esas mafias políticas que han sido estructuradas solo para defender los intereses de un caudillo. Distinto, con nuevas ideas. Salvador y Núñez sostienen que el retiro de la base estadounidense de Manta fue la mejor demostración del temple soberano con el que Rafael Correa manejó la política internacional. Creo que hay cosas que son parte justamente de esta política de soberana, ¿no? Decidir por nosotros mismos, a pesar de que sabemos que probablemente en muchos sectores, de hecho eso sucedió, habría rechazo, pero es lo que correspondía hacer. La base de Manta era una afrenta para el país, porque implicaba la presencia de un poder imperialista que estaba aquí no para proteger los intereses del Ecuador, sino los intereses de los Estados Unidos. El 1 de marzo de 2008, el jefe de Estado, Rafael Correa, tuvo una prueba de fuego. Ese día, Colombia atacó un campamento de las FARC que había sido construido en territorio ecuatoriano, específicamente en Angostura. El primer mandatario no dudó en romper relaciones diplomáticas con el entonces presidente Álvaro Uribe e inmediatamente realizó una gira oficial por varios países, para que se conozca de primera mano la violación a nuestra soberanía. Yo creo que fue un papel de altísima dignidad. Pero hay una escena que quedó plasmada para la historia y fue cuando Uribe y Correa se vieron obligados a darse la mano, después de una cumbre de presidentes en la cual se trató el caso Angostura. Se acabó la reunión, otros intervenían, otros presidentes daban su opinión, bla, bla, bla. Y luego hubo un momento en que el presidente fue un poco sorprendente porque fue el presidente Hugo Chávez, que dijo, bueno, acabemos de esto y lo que cabe es un apretón de manos. Y entonces Álvaro Uribe se levanta y Álvaro Uribe se dirige hacia el presidente Correa. Y el presidente Correa estaba en su sitio, él no se movió de allí. Fue Uribe el que se acercó y le extendió la mano y obviamente lo cortés no quita lo valiente, ¿no es cierto? Entonces el presidente Correa extendió la mano, pero su cara, su rostro y su mirada expresaba exactamente lo que él estaba sintiendo. Y claro, yo fui testigo de ese momento, que sin duda fue un momento histórico muy, muy importante y que seguro que se va a recordar por siempre, ¿no? La mirada al presidente Uribe creo que lo dijo todo. Olga Velasco, Ecuador TV. En momentos de dificultades económicas, el mandatario Rafael Correa adoptó medidas que no afectaron a las clases baja y media. Esto a diferencia de lo que ocurría en gobiernos anteriores, en donde los conocidos paquetazos perjudicaron a los más pobres. No ha habido ajustes, no ha habido paquetazos como antaño. El peso de las dificultades económicas no recayó como era antes en las espaldas de los más pobres. Protegimos el empleo, protegimos la capacidad adquisitiva de los salarios. Entre los años 2015 y 2016, nuestro país experimentó una serie de factores externos que debilitaron el crecimiento económico, el mismo que en los últimos 8 años fue mayor que el promedio de la región. Lo que ocurrió en el año 2016, hubo técnicamente una caída del Producto Interno Bruto, pero no se alteraron los niveles o las condiciones de vida de los ciudadanos. Esto es muy diferente, por ejemplo, con lo que ocurrió en la crisis del año 98-99, que hubo un decaimiento de la actividad económica, pero también hubo una desmejora de las condiciones de vida. Paradójicamente, en el Ecuador, pese a haber tenido una caída del crecimiento de la economía, nunca hubo un empeoramiento de las condiciones de vida, incluso la clase media se fortaleció.
A los factores exógenos como la caída de los precios del petróleo, de las exportaciones a nivel mundial y a la depreciación de las monedas de los países vecinos, se sumaron factores internos como el fuerte invierno, la reactivación del volcán Cotopaxi y el terremoto de abril del año pasado. El sector externo hubo un cambio radical en Colombia, Ecuador y Perú. Aquí encarecieron, porque estamos en dolarización. Allá devaluaron porque tienen moneda propia. La respuesta del gobierno nacional ante la situación económica fue diferente a lo que se acostumbraba en gobiernos anteriores. El régimen actual no optó por los conocidos paquetazos económicos. La subida de impuestos, pasajes consecuentemente con todo el costo de la vida. Estoy convencida de que ha hecho las mejores gestiones para evitar esos paquetazos. Ha tomado medidas económicas contra el pueblo. Sí, nos mantuvo todavía estables. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, en esta ocasión el peso de la crisis recayó en el 30% de la población más rica, la que vio disminuidos sus ingresos en un 4%, mientras que el 70% de la población no redujo sus ingresos. Esto debido a la aplicación de varias medidas como las salvaguardias, la misma que protegió la dolarización y a la industria nacional. Para evitar que haya importaciones masivas, ¿no? Y haya una salida de divisas, una salida de dólares, entonces encareciendo el producto importado, las importaciones bajan. Otro de los logros económicos del jefe de Estado es la reducción de la pobreza. Más de 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas dejaron de ser pobres. Esto es parte de la redistribución de la riqueza que experimentó el país en estos 10 años. Clase media éramos un 22%, hoy sobrepasa el 40%. Eso es excelente, ¿no? Porque hay gente que subió de la clase baja o peor que lo que es paupérrima, o decir que no tenían para nada, a clase media. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. En relación a estos 10 años de gobierno de Rafael Correa, yo podría decir que para mí son los mejores años de un gobierno en toda la historia de nuestro país. Yo creo que se ha llegado a una estabilidad política, una estabilidad social muy importante. Me parece que el nombre del Ecuador significa ya un timbre de identidad y de orgullo. También creo que la lucha contra la pobreza ha sido frontal y tan magnífica. En ese sentido, la recuperación también de la institucionalidad ha dado un vuelco realmente. Yo creo que ahora hay un orden para poder trabajar en las diferentes instituciones de nuestro país. Y por otro lado, la infraestructura de universidades, de caminos, de hospitales, creo que ha sido muy significativa. Para mí, realmente, estos 10 años que han pasado son muy positivos para nuestro país y es un ejemplo para lo que vendrá. Con 64 años de edad, Lenín Moreno Garcés comienza su periodo como presidente del Ecuador. Nacido en el seno de una familia de educadores, Moreno creció conociendo la solidaridad como un valor fundamental de vida. Una decisión del matrimonio de educadores conformado por Servio Tulio Moreno y Lilian Garcés de trabajar en el sector más alejado del país fue el punto de partida en la vida del nuevo presidente del Ecuador. Yo soy chagra, pero no soy chagra como vos de aquí nomás. Yo soy chagra de lejísimo, allá, donde el río Napo topa con el Perú, de ahí soy yo. 32 días en canoa. Mi padre era un profesor. Lenín Moreno nació en Nuevo Rocafuerte, provincia de Orellana, hace 64 años. Y en ese lugar aprendió que el ayudar a quien más lo necesita es una forma de vida. Indígenas, niños, que acudían a la escuela picados de serpientes, con pústulas, y mi madre con el cariño que siempre caracterizaba, no solamente que daba la clase, sino que además les curaba. Allí aprendí la solidaridad. Sus estudios primarios los realizó en Quito, en la escuela Eloy Alfaro.
Mientras los secundarios cursó en los colegios Mejía, de primero a quinto año, así como en el Benalcázar, en el cual se graduó en 1971. Su instrucción de tercer nivel, en cambio, la realizó en la Universidad Central del Ecuador. Ahí estuvo en las facultades de Medicina, Psicología, pero finalmente resolvió estudiar Administración Pública, en donde obtuvo su licenciatura, siendo el mejor egresado de su promoción. Moreno tiene 40 años de matrimonio con Rocío González, a quien conoció en una fiesta, y tras tener un noviazgo de 1 año, se convirtió en su esposa. Una persona que realmente eso que tú dices es mi alma gemela. La familia Moreno González tiene 3 hijas, Irina, Cristina y Karina. Ya salieron, batiendo las alas, patitas zumbando, las plumas al viento y un... Además de su familia, sus otros amores son la música. Mis hijas a veces me bromean porque me dicen que es mi cantante favorito y en verdad lo es. Que te quiero a ti, porque te quiero. Dejé mi puerta. Y Sociedad Deportiva Aucas, equipo del cual es hincha. En enero de 1998 la vida de Lenin Moreno cambió de forma radical. En esa fecha fue víctima de la delincuencia. Fue asaltado y recibió un disparo que le quitó la movilidad de sus piernas. Su recuperación no fue fácil, pues Moreno siempre fue una persona muy activa, deportista. Sin embargo, este hecho, lejos de debilitarlo, lo hizo más fuerte. Y el primer paso fue el perdón para sus agresores. Me dice, papá, te ruego, no lo hagas. No lo hagas. Porque yo ya los perdoné. El gran sanador es el perdón. No que de una persona con discapacidad. Eso también le permitió ver la vida de otra manera, enfocado en quienes siempre estuvieron olvidados, las personas con discapacidad. Desde 2006 comenzó su trayectoria como funcionario público. Ese año fue el binomio de Rafael Correa y desde 2007 hasta 2013 se convirtió en vicepresidente del Ecuador, en donde trabajó en el área social. Porque cuando uno camina erguido, camina viendo para adelante y para arriba. Cuando uno está en sillas de ruedas, tiene que ver para abajo. Ve que hay seres que están sufriendo, que están padeciendo, que están pasando momentos ingratos y de los cuales no hay que olvidarse nunca. Les habla Lenin. Su labor por las personas con discapacidad fue reconocida por la Organización de Naciones Unidas y el entonces secretario de la ONU, Ban Ki-moon, lo designó como su enviado especial en temas de discapacidad y accesibilidad, cargo que ocupó desde 2013 hasta 2016. Ahora y tras ganar las elecciones, comienza su trabajo como sucesor de Rafael Correa en la presidencia del Ecuador. Alex Llanos, Ecuador TV. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de A Contramano. Un profundo estudio de la coyuntura política ecuatoriana, con la opinión de expertos. Con sus objetivos, ¿no es cierto?, llevar adelante sus negocios. El análisis de Hernán Reyes, en A Contramano. ¿Cuánto efectivamente para la población el voto llega a ser una representación? Todos los lunes, 22 horas. En un mundo de opciones limitadas. La mujer debe caminar siempre detrás de su esposo y debe respetarlo. Ese es el papel de la mujer. Ojara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es, y lo haré para poder ser una daikokata. Una telenovela de éxito mundial llega a Ecuador TV. Clavel. Gran estreno. Lunes 29 de mayo, 19 horas 30. Esta persona está desaparecida. José Luis Valencia Ruiz. Desapareció el 21 de diciembre de 1995 en Miravalle, Tumbaco. Lo estamos buscando. Ayúdanos a encontrarlo. Llama al 1-800-3354-86. Recompensa hasta $200,000. Los ecuatorianos somos gente de fuerza, tenacidad y valor.
incluso antes de ser un país. Hace 2 siglos, en la noche del 23 de mayo de 1822, el Ejército Patriota, formado de serranos, costeños y latinos de la región, avanzó por las faldas del volcán Pichincha, bajo el mando del general Antonio José de Sucre. En la mañana, se encontraron con las fuerzas españolas y luego de una larga batalla, conquistamos al fin la ansiada victoria. Ahora en la entrada del Templo de la Patria, podemos leer la frase que nos recuerda: aquí renació la patria. 24 de mayo, la batalla del Pichincha. Ecuador TV, somos valor. Seguimos informando. El caso que involucra a la constructora Odebrecht por la adjudicación de contratos estatales presuntamente de manera irregular es investigado en 3 continentes. La modalidad de pago de supuestos sobornos es hasta el momento la red de corrupción más grande. La constructora Odebrecht es una empresa brasileña de negocios en campo de ingeniería y la construcción. Tiene filiales en Sudamérica, América Central, el Caribe, Norteamérica, África, Europa y Medio Oriente. Sus orígenes datan de 1944 y según las investigaciones realizadas por las autoridades de Brasil, se ha descubierto que por más de 10 años Odebrecht y filiales como Braskem crearon una unidad de negocios encargadas de entregar sobornos a funcionarios estatales y políticos de Brasil principalmente para adjudicarse obras públicas e incluso influenciar en la elaboración de leyes que los benefician en el área de la construcción. Esquema que se investiga si fue implementado en los países en los cuales Odebrecht mantenía operaciones. Las investigaciones de la Operación Lavallato permitió al Departamento de Justicia de los Estados Unidos calcular que la cifra de sobornos entregados es cercana a los $800 millones, lo que le generó beneficios en no menos de $1.900 millones entre 2013 y 2016. Dicha operación reveló además actos ilícitos practicados en la estatal petrolera Petrobras. La información entregada es parte de un acuerdo entre Odebrecht y la justicia de Estados Unidos, Brasil y Suiza, que contempla además la reducción de penas de los involucrados. Esto ha obligado a los países en los cuales Odebrecht ha ejecutado o mantiene operaciones a iniciar varias indagaciones para determinar si funcionarios o exfuncionarios cayeron en las redes de corrupción de la constructora. En el caso de Ecuador, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ha solicitado a la Fiscalía que revise las condiciones y personas que participaron en los procesos de adjudicación de proyectos a Odebrecht desde 1987, cuando arrancó operaciones en nuestro país. El gobierno nacional califica a dicha compañía como corrupta y corruptora. Carlos Flores, Ecuador TV. El ex postulante vicepresidencial Mauricio Pozo puso a consideración del gobierno entrante una propuesta de plan económico para el periodo 2017-2021. Entre otras cosas, propone que sea el sector financiero privado el que maneje el esquema de dinero electrónico y plantea sanear las finanzas públicas, fortalecer al sector externo, mantener un sistema financiero sano y mejorar la imagen en el exterior para reforzar, dice, la dolarización en el Ecuador. Se está proponiendo que se deje de lado el dinero electrónico con la participación del Banco Central y que cualquier propuesta de utilización de instrumentos electrónicos, celulares, tablets o lo que sea desarrollada por el sector privado. Una economía con desorden fiscal desperdicia recursos, presiona el sector externo y sale plata al exterior, salen dólares afuera. Un sector externo débil no atrae dólares ni por inversión ni por comercio, por lo tanto debilita. Un sistema financiero sano provoca que los capitales también salgan. Entonces, todas estas decisiones son para fortalecer la propia dolarización. Moradores y comerciantes del sector El Arenal y la Feria Libre en Cuenca realizan constantes reclamos por las obras paralizadas del tranvía. A esto se suma el malestar que, según afirman, genera las pruebas dinámicas de las unidades, pues sus negocios se ven afectados. Las pruebas dinámicas del tranvía en construcción se las ejecutan periódicamente bajo protocolos de seguridad. Las unidades circulan en un trayecto definido. Y revisar si todos los sistemas que maneja el conductor están adecuados. Dentro de las unidades están técnicos que toman nota a detalle. Estas pruebas dinámicas se las realizará durante los próximos 45 días. Luego vamos a hacer una dinámica de pruebas, de simulacros, para determinar el tiempo de respuesta de los entes de emergencia ante cualquier eventualidad. A la par, según el concejal Javier Barrera, se sigue construyendo la normativa que permita la operación de este nuevo modelo de transporte. Este reglamento de operación viene dado de la técnica, lo vamos a trabajar precisamente con los constructores del tranvía y adicionalmente debemos decirles que los protocolos tienen que ser anexados a la ordenanza. Pero al mismo
tiempo, estas pruebas del tranvía generan malestar entre quienes tienen negocios cercanos. No hay un anuncio de lo que se va a hacer, de cómo se van a hacer las cosas. Hoy quieren cerrar, mañana no cierran, hoy abren, mañana prueban. Nosotros ya vamos perdiendo durante 2 años de aquí, a nosotros nos tuvieron cerrado más de 1 año las calles de aquí, explicándonos día a día que salen, que ya se va a abrir, que mañana, que pasado. Esta ridiculez, se puede decir, de sacarle una vez más al tranvía, yo no sé qué es lo que tratan de probar. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Jóvenes estudiantes del grupo de alto rendimiento comenzarán en los próximos días su etapa de nivelación por un lapso de 9 meses para que puedan postularse e ingresar a las mejores universidades del mundo. John Páez es de San Lorenzo Esmeraldas. Se graduó como bachiller en el Colegio Fisco Misional 10 de agosto. Obtuvo un puntaje de 989 puntos sobre 1000 en el examen Ser Bachiller. Él es parte del grupo de alto rendimiento GAR. John iniciará su nivelación para que pueda viajar a Cuba a estudiar medicina. Y también quiero conocer cosas nuevas, cosas que me sigan levantando el ánimo de seguir estudiando. John vive con su madre y hermano. Considera que sus ganas de estudiar y salir adelante lo llevarán lejos para apoyar a su familia y a la gente de su provincia. Sobre la beca, yo creo que me la ganó con esfuerzo y seguiré haciendo el esfuerzo para seguir adelante. Anthony, de 17 años, también se prepara para estudiar ingeniería química, ya sea en Francia o Canadá. Este joven de Machachi, en Pichincha, obtuvo 955 puntos sobre 1000 en el examen Ser Bachiller. Primero es una felicidad y después es un gran objetivo, un gran reto. Para mí siempre ha sido un sueño ir a estudiar al exterior. Tanto John como Anthony son parte de los 251 estudiantes del grupo GAR que iniciarán su nivelación para postularse e ingresar a las universidades élite del mundo. 748 becarios han logrado entrar y cursan ya sus estudios según la Cenecit. Con una inversión pública por estudiante de alrededor de 200 a 250 mil dólares por los 4 o 5 años que estudian, en este caso, su licenciatura. El gobierno nacional ha destinado al momento más de 600 millones de dólares en becas para 20.000 becarios en los 10 años de gestión del presidente Rafael Correa. Javier Ceballos, Ecuador TV. En Guayaquil fue posesionada la nueva directiva de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. La distancia que marca la asociación con el extinto MPD y concretar las propuestas de campaña con el gobierno electo son los puntos a trabajar en la nueva FEUE. La nueva directiva trabajará hasta el año 2019. Sus integrantes son de Guayaquil, Quito, Manabí y Cuenca. Su objetivo principal es desvincular a esta organización con el Movimiento Popular Democrático, posesionando su legitimidad. El MPD o cualquier agrupación política no actuare dentro de las normas establecidas, obviamente estableceremos los procedimientos adecuados. Somos la mayoría de las universidades públicas que mediante un congreso en el año 2013 nos refundamos y pudimos sacar adelante esta FEUE nacional. Con relación al ingreso a la universidad, a través de una prueba de conocimientos, Emily Vera destaca esta disposición de la Cenecit que deja atrás las malas prácticas para realizar los estudios académicos. Porque gracias a ese examen yo pude ingresar a la universidad. De haber sido por un viejo país donde se daba antes por palanqueos, por largas filas, donde teníamos que madrugar o literalmente dormir en la vereda para obtener un cupo en la Universidad de Guayaquil. Es importante destacar que en el alma mater de Guayaquil aún no termina la asignación de cupos, pues falta registrar una lista de repostulación. La Universidad de Guayaquil no va a dejar ningún cupo vacío. Los 5.766 tienen que ocuparse. Yo invito a los estudiantes a que estudien, a que se esfuercen, porque ingresar a la universidad ahora es por meritocracia. Por otro lado, la FEUE, al establecerse como organización independiente, no descarta el trabajo en conjunto con entidades gubernamentales y locales para beneficiar a los estudiantes universitarios de todo el país. Nosotros estamos preocupados realmente en este caso del tema de los cupos y también poder hacer un llamado a que se cumplan las propuestas, de que se incrementen los presupuestos en las universidades para poder tener mayor acceso a los bachilleres y este malestar social pueda acabar un poco. Una de las principales metas es concretar la creación de nuevas universidades y que los bachilleres tengan la igualdad de oportunidades para el ingreso a la academia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel con el objetivo de reanudar la negociación de paz que quedó paralizada hace 3 años.
Estados Unidos aseguró que no impondrá la congelación de la expansión de los asentamientos judíos en Jerusalén Este ni en Cisjordania, donde se han instalado 600.000 colonos judíos en el último medio siglo, pese a las expresiones de Naciones Unidas. Tras reunirse con el primer mandatario o el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente israelí Reuven Rivlin, el mandatario de los Estados Unidos visitó algunos de los sitios más sagrados de Jerusalén, como el que ven en pantalla. Junto a su esposa Melania Trump, recorrió la iglesia del Santo Sepulcro para luego dirigirse al Muro de los Lamentos. Hablando de muros, qué interesante imagen. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su programa televisado En Contacto con Maduro, convocó a una gran movilización nacional para este martes 23 de mayo por la paz y en rechazo a las acciones violentas que se han desarrollado en los últimos días en el país durante las manifestaciones de oposición. Maduro instó a la derecha venezolana a separarse de los grupos violentos que han generado muertes y participar del gran diálogo que convoca. Y es que la situación política de Venezuela se resolverá con la Asamblea Constituyente, así lo asegura una experta en temas constitucionales, mientras que el embajador en Ecuador responsabiliza a la oposición de actos de violencia registrados en su país. Carol Delgado, embajadora de Venezuela en Ecuador, manifestó que lo que enfrenta a su país es una guerra no convencional. Mi pueblo vive una guerra económica, una asfixia programada de la economía. La diplomática responsabiliza a la oposición de la creciente ola de violencia que se registra en las protestas en su país. Los manifestantes violentos han sido entrenados para interpretar un meticuloso y calculado guión que culmine en la percepción mundial sobre la insostenible situación de Venezuela como un estado inviable, como un estado forajido. Para la jurista venezolana María Alejandra Díaz, la salida a la situación política que atraviesa su nación es la que planteó el presidente Maduro, es decir, la Asamblea Constituyente. Si la oposición venezolana es mayoría, ¿por qué no suma sus fuerzas para que en una salida democrática consigan la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente? Según la jurista, el poder constituyente radica en el pueblo y es la vía democrática para la resolución del escenario actual. Sin embargo, el llamado de ellos es a la violencia y a negar la Asamblea Nacional Constituyente. Sobre la presencia del presidente Nicolás Maduro en el cambio de mando en Ecuador, esto fue lo que dijo la embajadora. Las agendas presidenciales nunca son 100% seguras, pero existe la intención del presidente Nicolás Maduro de acompañar al presidente a la toma de posesión del presidente Lenín Moreno. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Otros temas: miles de brasileños salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Michel Temer, acusado por grabaciones que lo vinculan en la compra de políticos y autoridades en el caso Lava Jato. La Fiscalía General pidió a la Corte Suprema la inculpación de Temer por presunta obstrucción de la justicia. Las organizaciones sociales indicaron que este 24 de mayo se realizará una gran marcha nacional contra la corrupción y contra el jefe de Estado. Nos vamos a México. El exceso de velocidad hizo que un autobús en el que viajaba un grupo de personas adventistas del séptimo día se saliera de la carretera y cayera a un barranco de más de 100 metros en Chiapas, lo que deja hasta el momento 17 personas fallecidas y otras 25 gravemente heridas. Los equipos de emergencia rescataron los cadáveres y se cree que el número de muertos podría aumentar por su estado crítico. El presidente Enrique Peña Nieto se solidarizó con los familiares de las víctimas. Y bien, con las noticias del mundo despedimos este servicio informativo. Mi nombre es Abraham Verduga, manténgase en pantalla de Ecuador TV. Hasta un próximo encuentro.